Bien, shalom, bendiciones y bienvenidos todos a nuestro estudio de la serie bíblica de los Evangelios. Mi nombre es el Roe José Vargas de la congregación Yeshua Ner Tamí y nuestra mentora, la doctora Nereida Romero. Estamos contentos, agradecidos al Padre Eterno por su amor, por su misericordia y por su gracia que nos concede en este día volvernos a conectar para traer este estudio. Hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 3 y es un capítulo, como siempre digo, que está llena de bastante información. Amén. Esperando en el Eterno que podamos cubrir bastante en el día de hoy. Así que le invitamos para que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos para que usted se conecte, suscriba a Besorato va en YouTube, el pastor Roy Joseph Vargas, como está escrito allí en mi canal. Suscríbase, dele like, dele a la campanita para cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido usted pueda recibir la notificación de que hemos subido un nuevo contenido y usted pueda verlo y compartirlo en sus redes sociales. Así que gracias al Padre Eterno por su amor, por su misericordia y por su gracia. Así que vamos a orar para dar comienzo a nuestro estudio. Bendito eres tú, Hashem, Elohim, nuestro Rey del universo y Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor, Padre eterno, Señor, por las oraciones que ha ido contestando, Señor, por las sanidades que ha hecho en medio de tu pueblo, Señor. Y en este día, Señor, suplicamos que a través de este estudio tú nos concedas la sabiduría, el entendimiento, Señor, y que Padre amado, Señor, que podamos cumplir con esta meta, Señor, de traer entendimiento, sabiduría, Señor, y conocimiento de estos evangelios, Padre amado. Señor, gracias te damos por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Bien, mis amados, en esta clase del capítulo 3 de Mateo, desde su contexto histórico, cultural y bíblico, veremos el llamado al arrepentimiento de Johanán o de Juan el Inmersor, la preparación del camino para Yeshua, el significado de la inmersión y el momento en que el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Hashem descendió sobre él, sobre Yeshua como paloma. Quiero que tengan esta frase en su mente, como paloma, como paloma. Y nuestro propósito de este estudio es comprender el mensaje tal como lo entendieron sus primeros oyentes y aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas en el día de hoy. Y como siempre digo, el propósito de estos estudios es conocer verdaderamente quién es nuestro Mesías Yeshua y el plan divino de Hashem a través de estos evangelios. Así que le invito para que usted busque el capítulo 3 del Evangelio de Juan, de Mateo, Mateo capítulo 3, para leer y luego vamos a presentar un PowerPoint de todo lo que nos quiere enseñar este capítulo 3. Mateo capítulo 3 nos dice, predicación de Juan el Bautista, aunque muchos lo conocen así, pero es Juan el Inmensor. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda provincia
de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo o a su inmersión, les decía generación de víboras. Ya mismo vamos a ver lo que significa generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Hashem puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Yeshua, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Rúa de Elohim o el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, a través de esta clase, mis amados, vamos a ver qué nos quiere enseñar este capítulo 3 en este día. Eh, Como dije al principio, vamos a ver lo que significa inmersión en el agua. Vamos a ver, vamos a conocer el propósito y el cual Juan vino a ser el, el precursor y mensajero de el Eterno para preparar camino para su hijo Yeshua. Entonces vamos a ver también eh, el encuentro de Juan contra estas personas llamadas fariseos y saduceos. ¿En qué creían? ¿Qué no creían? Es todo lo que vamos a enseñar a través de esta historia. No. A través de este estudio de Mateo capítulo 3 es un estudio exegético y profundo, porque a través de este estudio nosotros vamos a hacer un análisis tanto histórico como cultural y teológico del ministerio de Juan el Inmersor, la proclamación del reino y el bautismo de Yeshua en el Jordán, situado en su contexto judío del siglo I. Este es algo que tenemos que tener en cuenta. También una exégesis bíblica, contexto histórico-cultural y segundo templo. Primero tenemos que conocer la identidad de Juan. ¿Quién era Juan? Su linaje sacerdotal y el desierto. Por eso vemos que el primer verso nos enseña que dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, el nombre de Juan es bien importante que conozcamos la definición del nombre de Juan, porque el nombre en griego se dice Joanés, translitora del hebreo Johanán. Y este nombre de Juan significa literalmente Hashem es misericordioso o Hashem ha dado gracia.
Esto es importante para entender cuál fue el rol, la función de Juan en su ministerio y su proclamación del reino de Elohim. Este nombre vemos de Hashem el misericordioso o Hashem ha dado gracia, no era algo casual, sino que vemos que estas definiciones que le dan al nombre de Juan está anunciada desde el nacimiento, la naturaleza de su misión. Su padre era Zacarías y era sacerdote del turno de Abía, y eso está en Lucas capítulo 1:5. Lo que hacía de Juan un Cohen por línea patrilineal, con pleno derecho a servir en el templo de Jerusalén. O sea, estamos viendo aquí que el nombre de Juan literalmente significaba Hashem es misericordioso o Hashem ha dado gracia. Y vemos cómo el nombre de Juan estaba anunciando desde su nacimiento la naturaleza de su misión, o sea, el propósito por el cual él vino. Y vemos que Juan, a través de este capítulo, vamos a ver que hay profecías que profetizaron la venida también de Juan el Inmerso, además de la de Yeshua. Vemos que su padre era sacerdote, Zacarías, lo que vemos que hacía a Juan un Cohen por línea patrilineal con pleno derecho a servir en el templo de Jerusalén. Su madre era Elisheba, era también descendiente de Aarón. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta bien importante. ¿Por qué Juan, siendo un sacerdote, de línea sacerdotal, no hizo o no cumplió su rol, su función y propósito dentro del templo? Esta era una de las tensiones más reveladas del texto. Un hijo sacerdote con acceso al sistema cultural elige el desierto, la mitad, como su lugar, como su lugar eh, de proclamación. Esto no era un acto de rechazo arbitrario, sino teológicamente denso. El desierto, vemos que en la tradición judía era el espacio de la formación por excelencia. ¿Por qué? Porque Israel, vemos que en el desierto ellos recibieron la Torá. Elías, según Primera de Reyes, capítulo 19, y, Elías fue al desierto. Y los esenios de Qumran también huyeron al desierto, citando a Isaías capítulo 40, el verso 3. Entonces, ¿por qué razón? El sistema del templo en esos momentos teníamos que entender que estaba bajo profundamente comprometido. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdocio era comprado y vendido por influencia romana. Y la familia de Anás controlaba el comercio del templo. Entonces, primeramente vimos que Zacarías era del linaje de- del turno de Abías y eh, sabemos que también Abías fue un sacerdote del linaje de Aarón, de acuerdo a Primera de Crónica en el capítulo 24, donde se menciona dentro de las 4 divisiones sacerdotales organizadas por el rey David. A su familia le correspondió la 8ª clase sacerdotal llamada la clase de Abía. O sea, en pocas palabras, Abía era descendiente de Aarón. Su nombre dio origen a una de las 24 turnos o clases sacerdotales. Su clase servía en el templo por rotación aproximadamente 2 veces al año.
Entonces, vemos aquí que el templo eh, eh, estaba, eh, estaba comprometido. El sumo sacerdocio era comprado y vendido por influencias romanas. Y la familia de Anás controlaba el comercio. Entonces, eh, a Anás se le asocia con el control de la venta de animales por sacrificio y el cambio de monedas dentro o cerca del templo. Entonces, el templo era visitado por peregrinos. Entonces, los peregrinos necesitaban animales aprobados para los sacrificios y también debían cambiar sus monedas por las monedas aceptadas en el templo, lo que generaba ganancia y, según algunas fuentes judías antiguas, abusos económicos. Por eso vemos en Mateo capítulo 21, los versos 12 y 13, Yeshua expulsó a los comerciantes del templo. ¿Por qué? Porque estaba denunciando que un lugar destinado a la oración se había convertido en un centro de interés económico y corrupción religiosa. Entonces, vemos que la familia de Anás controlaba gran parte de la actividad comercial relacionada con los sacrificios del templo. Entonces, ¿por qué Juan decidió el desierto y no el templo? Porque predicar allí hubiera significado someterse a una institución corrupta. Entonces, el desierto era el espacio donde Hashem había hablado antes y Johanán lo sabía. Así que estamos viendo aquí que la razón por la que Juan decidió servir, irse mejor al desierto, era porque el templo, el sacerdocio estaba corrompido, estaba comprometido. Eh, la familia de Anás controlaba el comercio en el templo y predicar allí era someterse a una institución corrupta. Entonces, geografía del ministerio. Johanán predicaba en el desierto de Judea, la región árida al oeste del Mar Muerto y el Valle del Jordán. La comunidad esenia de Qumrán estaba a escasos kilómetros. Se bautizaban específicamente en Betania del más allá del Jordán, Juan 1:28, y en Enón, cerca de Salín, Juan 3:23. Zona con abundantes aguas corrientes, requisito halágico fundamental para una inmersión válida. ¿Por qué? Porque esto tiene conexión con Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparar el camino de Hachén, enderezar en la soledad calzada para vuestro Dios. El propio Johanán y los evangelios identifican su ministerio con este versículo. No es metáfora, es cumplimiento geográfico y espiritual. Entonces estamos viendo aquí la razón por la que Juan eh, prefirió mejor irse al desierto a predicar el evangelio para no verse sometido a la corrupción que había también allí en el templo. Entonces, cuando dice aquí que dice que en aquellos días vino Juan, Juan probablemente está en una zona desértica y estéril del valle inferior del río Jordán, en las colinas al oeste del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque vimos que el desierto era un lugar importante en la historia de Israel para la entrega de la Torá que hemos estudiado. Vimos cómo en nombre de Hashem, perdón, de Juan, significa Hashem es misericordioso o Hashem ha dado gracia. Y vemos que el nombre lo que anunciaba
desde el nacimiento la naturaleza de su misión y su padre era Zacarías. Y eh, vemos que Juan viene a proclamar arrepentimiento. Y sabemos que en los profetas del Antiguo Testamento exigían un cambio en la actitud de una persona hacia Hashem. Y ese arrepentimiento lo que haría era que iba a afectar las acciones y las direcciones general de una vida. Entonces, cuando menciona que el reino de los cielos se acerca, eh, eh, refleja o el reino de los cielos o el reino de Dios, lo que refleja es la expresión y hebrea que es, si no me equivoco, quiere decir Malkut Shamayim, que se encuentra abundantemente en la literatura judía. Y era un sentimiento de reverencia y el no querer blasfemar inadvertidamente el nombre de Hashem, como lo dice en Éxodo 27. Esto llevaron a los judíos desde una época temprana a evitar en las medidas de lo posible toda mención del nombre del cielo en las situaciones eh, eh, habitables. Seguimos adelante. El río Jordán, geografía sagrada. Descripción geográfica. El río Jordán, en hebreo, Har Yarden, posiblemente derivado de Yarat, descender. Nace en el monte Hermón al norte y desciende a través del mar de Galilea, lago Kinneret, recorriendo aproximadamente 360 kilómetros hasta desembocar en el Mar Muerto, el punto más bajo de la superficie terrestre, unos 430 metros bajo el nivel del mar. El Jordán no es un río grande ni poderoso por estándares mundiales. Tiene una anchura media de 20 a 30 metros en su curso bajo. Sin embargo, su profundidad espiritual en la memoria colectiva de Israel es inconmensurable. El cruce del Jordán bajo Josué era el equivalente espiritual de la entrada a la tierra prometida. Naamán en Sirio fue sanado al sumergirse en él 7 veces, segunda Reyes 5. Elías y Eliseo lo cruzaron cuando el manto de Elías dividió las aguas. Para un judío del siglo I, bautizarse en el Jordán era volver a cruzar hacia la tierra, hacia una nueva identidad, hacia una renovación del pacto. Significado teológico del lugar: que Johanán eligiera el Jordán y no un Mikvé, baños rituales, dentro de Jerusalén, era un mensaje poderoso. Situarse en el Jordán evocaba el éxodo, la conquista de la tierra, el comienzo de una nueva era. La gente que venía a él, simbólicamente, el camino inverso, salían de Jerusalén y Judea, iban al desierto y cruzaban el Jordán, como sus antepasados que salieron de Egipto hacia la tierra. Al ser inmensos, reiniciaban su historia. Era un acto nacional, no solo individual. El historiador Flavio Josefo menciona a Johanán el Bautista en Antigüedades Judías 1852, confirmando su existencia histórica, describiéndolo como un hombre justo que soltaba a los judíos a practicar la virtud, o sea, la justicia y la equidad. Entonces estamos viendo aquí que el propósito por el cual que mucha gente venía de Jerusalén y de Judea era con el fin eh,
ellos cruzaban el Jordán, como vemos, como sus antepasados cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, al ellos ser sumergidos, lo que estaba haciendo era que reiniciaba su historia. Entonces, entonces vemos también que para un judío del siglo I, bautizarse en el Jordán era volver a cruzar hacia la tierra, hacia una nueva identidad, hacia una renovación del pacto. La inmersión en agua, ¿qué significaba para un judío del siglo I? La misbeh, la inmersión ritual, tevilá. En una misbeh, baño ritual de agua corriente, era una práctica judía establecida siglos antes de Yohanan. Se practicaba para pasar de un estado de impureza ritual tumá a uno de pureza tajará. Se usaba antes de entrar al templo. Por eso vemos que los sacerdotes, antes de ellos ministrar en el templo, primero ellos se sumergían con el fin de remover de ellos toda impureza y para estar puros delante de Hashem. Dice, se usaba antes de entrar al templo, después del contacto con un cadáver, tras el periodo menstrual y para los convertidos al judaísmo, siendo este el último uso el más cercano al bautismo de Yohanan. La novedad profética de Yohanan. Lo que hacía diferente a Yohanan no era el acto en sí, sino su carácter escatológico y no repetitivo. Una misbeh podía realizarse cuantas veces fuera necesario, no como una vez como que ya nos bautizábamos y ya no necesitábamos más bautismo. El bautismo de Yohanan era único, marcaba un punto de ruptura definitivo con el pasado, un arrepentimiento, teshuvá, radical frente a la inminente llegada del reino. Era además público y administrado por otro, no autoaplicado como la misbeh tradicional, dándole un carácter comunitario y testimonial. Inmersión de prosélitos. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, debía someterse a circuncisión si era varón, ofrenda y mención en agua. Esta inmersión simbolizaba muerte a la identidad antigua y nacimiento a una nueva. El converso salía del agua como si fuera un israelita recién nacido. Yohanan aplicaba esta misma lógica a los judíos. Israel mismo necesitaba reconvertirse, necesitaba renacer como pueblo de el pacto. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha conexión con los profetas, tanto con Ezequiel. ¿Por qué? Porque en Ezequiel vemos una profecía en el capítulo 36, en el verso 25, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Porque vimos que se practicaba la inmersión con el único fin de pasar de impureza ritual a una a pureza. Entonces, Isaías 44:3 nos dice, prometí el derramamiento del Espíritu sobre la descendencia. El agua y el Espíritu van juntos en la expectativa profética judía. Johanán conectaba ambas realidades. Su agua apuntaba al Espíritu que vendría con el Mesías Yeshua. Ahora, vemos que luego en el verso 4 nos habla y nos dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Entonces, sabemos que en otras ocasiones hemos estudiado que a Juan se le preguntó en una ocasión que si él era Elías. Entonces, el texto dice, y Johanán tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre.
Para un lector judío del siglo I, esto no era una descripción pintoresca, era una citación visual directa de Segunda de Reyes 1:8, donde el rey Ocosías pregunta por el hombre que le había dado el mensaje y sus siervos responden, era un hombre con manto de pelo y ceñido con un cinto de cuero. La respuesta del rey fue inmediata, Elías Tisbita E. Entonces, el profeta Elías como tipo mesiánico. Entonces, según, antes de seguir hacia adelante, según estuve estudiando eh, esto de la ropa de Juan, eh, dice que la descripción de Juan era similar a la del profeta Elías. El pelo de cabra o de camello se tejía a menudo con una tela gruesa, áspera y oscura que se usaba como prenda exterior o manto en, en particular por los habitantes nómadas, perdón, de el desierto y estas ropas eran ropas impermeables. ¿Por qué? Porque eran resistentes al agua. Entonces, era proverbiamente el atuendo de la gente más pobre, a diferencia de las galas que usaban los de la corte, los de la corte de real. Entonces, dice que su comida era langosta y miel silvestre. Entonces, y también esta comida era común en los pobres en el oriente. Después, antes de ellos comérsela, lo que ellos hacían era que le quitaban las cabezas, las piernas y las alas, y después lo que hacían, las hervían o las asaban. Y estas langostas son distintas a los insectos que nosotros llamamos langosta. Y sabemos que la langosta es una comida autorizada de acuerdo a Levíticos 11, capítulo 11, los versos 21 y 22. También los árabes comen cierto tipo de langosta. Cuando dice de la miel de abeja eh, silvestre era depositada en árboles, rocas y aún se encuentran hoy en las regiones donde habitaba Juan y y era muy abundante y considerada como comida barata. Por eso, entonces, Malaquías 4:5, el último versículo del último profeta del Taná, antes de 4 siglos de silencio profético, declaraba: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Hashem, grande y terrible. La expectativa de que Elías regresaría antes del Mesías era una convicción firmemente arraigada en el judaísmo del segundo templo. Al vertirse como Elías, al comer como una seta en el desierto, langosta, insecto puro según Levíticos 11 y miel silvestre, Yohanan no solo adoptaba un estilo de vida austero, estaba encarnado un mensaje profético. Cada detalle de su apariencia gritaba: el día del que habló Malaquías ha llegado, refiriéndose a Juan. Entonces, Yeshua luego confirma la conexión. El propio Yeshua afirmaría más tarde en Mateos 11:14, y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir, no una reencarnación literal, sino el cumplimiento del espíritu y poder de Elías, Lucas 1:17, prometidos por Malaquías. Johanán era el heraldo.
El reino de los cielos se ha acercado, teología y profecía. La expresión central de la proclamación de Yohanan y luego de Yeshua, Higia Malku Hashamay, el reino de los cielos se ha acercado, o más literalmente, el reino de los cielos ha llegado. Esta frase era explosiva en el contexto judío del siglo I. ¿Por qué de los cielos y no de Dios? Es la pregunta. Porque el término Shammai era un eufemismo reverente típicamente judío para evitar pronunciar el nombre de Hashem, el nombre de Yohei Vahei. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, usa consistentemente reino de los cielos, donde Marcos y Lucas prefieren mejor reino de Dios, reino de Dios. Ambas expresiones son equivalentes. El Malkut, que significa reino, reinado, soberanía, no se refería primariamente a un territorio geográfico, sino al ejercicio soberano del gobierno de Hashem. Esto tiene conexión con Daniel 2, capítulo 2 y el capítulo 7. El profeta Daniel había visto que en los días del reino del mundo, de los reinos del mundo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. En Daniel 7, uno como un hijo de hombre recibe de parte del anciano de días un reino eterno. La proclamación de Johanán era el anuncio de que ese momento profético había llegado. El reino eterno de Hashem estaba irrumpiendo en la historia. Entonces vemos aquí la razón por la que estos evangelistas, prefirieron mejor usar la expresión eh, reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas prefieren reino de Dios. Entonces, Daniel ve una visión donde ve que dice que el Dios levantará un reino que no será jamás destruido. También la proclamación de Juan era el anuncio de que ese momento profético había llegado, el reino eterno de Hashem estaba irrumpiendo en la historia. Vemos también que este capítulo tiene otras profecías cumplidas. Isaías 52:7. Cuán hermosas son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que anuncia salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Me va a ser el mensajero de buenas nuevas, proclama que Hashem reinará. Johanan era exactamente eso. Isaías 35:4-6 prometía que cuando el Dios de Israel viniera, los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían, señales que Yeshua cumpliría, que citaría expresamente ante los discípulos de Johanán, Mateos 11:5, como evidencia de que él era el esperado. Sofonía 3:14-17 dice: Canta, oh hija de Sión, el rey de Israel, Hashem está en medio de ti. La llegada del rey era motivo de júbilo escatológico. La proclamación de Johanán no era un mensaje de terror puro, sino de urgente oportunidad. El rey viene, prepárate, les estaba diciendo Juan. Ahora vemos que también llegaron sobre donde Juan, cuando estaba bautizando, llegaron los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran y en qué creían? Mateo 3:7 narra que tanto fariseos como saduceos llegaron a Jordán para ser bautizados por Juan. Ahora, comprender estas dos facciones es fundamental para entender la intensidad de la respuesta de Johanán sobre estas personas. Los fariseos, perushín en hebreo, el nombre posiblemente se deriva de parar, separar, los separados, aquellos que se distinguían por su rigor en la observancia de la Torá. Surgieron probablemente en el periodo macabeo, siglos II antes de la era común, como una reacción a la helenización. Creían firmemente en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y espíritus, en la vida eterna y en la validez de la Torá.
oral junto a la escrita. Respetaban enormemente la tradición de los ancianos, halajá rabínica. Era el grupo más popular entre el pueblo común, pues se procuraban por hacer la Torá accesible a la vida cotidiana. Sin embargo, con el tiempo habían desarrollado una confianza excesiva en la observancia externa y su descendencia abrahámica como garantía de posición ante de Hashem. Por eso Juan vemos que les dice, no pretendan decir que son hijos de Abraham, porque de estas piedras Dios levantaría hijos de Abraham. Los saduceos, saduquín, asociado con la aristocracia sacerdotal y la familia del sumo sacerdote, tomaba su nombre posiblemente de Sadoc. El sumo sacerdote del tiempo de David y Salomón controlaban el templo, el Sanedrín, tenían estrecha colaboración con Roma. Teológicamente eran conservadores al extremo. Solo aceptaban la Torá escrita, los 5 libros de Moisés. Rechazaban la resurrección, la existencia de ángeles y espíritus y la Torá oral. Para ellos, la recompensa y el castigo divino eran terrenales, no escatológicos. Su religión era fundamentalmente cultural y política. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo los hizo desaparecer como secta. Entonces estamos viendo la diferencia de entre los fariseos, en qué creían, en qué no creían, qué aceptaban y qué no aceptaban contra los saduceos. Su presencia en el Jordán, motivación sincera o política. La llegada de ambos grupos al bautismo de Johanán es significativa. Posiblemente algunos venían a investigar su movimiento, o sea, ¿qué estaba haciendo Juan? ¿Qué era lo que él estaba proclamando o qué era lo que él estaba enseñando? Otra, por presión social, el pueblo los seguía y a otros para mantener su influencia sobre el movimiento. Johanán los recibe no con bienvenida, sino con una confrontación directa, lo que indica que podía discernir la motivación superficial detrás de su presencia. Su respuesta es el famoso grito, generación de víbora. Y además luego vamos a ver lo que significa. Generación de víbora, el lenguaje profético de Johanán. Generación de víbora, ¿quién os enseñó a ir de la ira venidera? Mateo capítulo 3:7. El significado cultural de víboras. En el mundo semítico y greco-latino, la serpiente evocaba inmediatamente la figura del engaño desde Génesis 3. Llamar a alguien hijo de serpiente era decir que su padre espiritual no era Abraham, sino la Nahash, la serpiente engañadora. Es un lenguaje del linaje espiritual invertido. Estas personas presumían de ser hijos de Abraham, pero su conducta los identificaba con un origen radicalmente diferente. Otra, según lo que estuve estudiando, también en pocas palabras, lo que Juan le quiso decir eh, a estas personas, eh, en pocas palabras, los llamó hipócritas sagaces. Hipócritas sagaces. Entonces estamos viendo lo que significa generación de víbora y por qué Juan usó esta expresión con esta gente, porque ellos no vinieron con intención de arrepentirse de sus mal caminos, sino que vinieron a ver qué era lo que Juan estaba enseñando, qué estaba practicando en ese momento. Entonces, la ira venidera, la expresión ira venidera, Orge Melusá, no era retórica vacía, conectaba con el concepto profético de Yom Hashem, el día de Hashem, descrito por Amós 5:18-20. Sofonías 1:14-18, Joel 2:1-11, como un día de juicio ineludible.
Johanán proclamaba que ese día no era lejano, era inminente y la presencia religiosa exterior sin transformación interior no ofrecía ninguna protección. Luego vemos que luego él habla sobre el aventador y la era, imagen agraria del juicio. Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador era una pala o horca de madera usada en la era, el espacio donde se trillaba el grano, para lanzar el trigo al aire. El viento separaba el grano pesado caía al suelo de la paja ajus, que era llevada por el viento. La paja era luego quemada con fuego que nunca se apagará. Esta imagen era perfectamente comprensible para una audiencia agraria. El Mesías vendría con el gran trillador de Israel, separando lo auténtico de lo superficial, lo que hará en cuando venga en su reino mesiánico. Grano y paja, dos destinos. El grano, el fruto genuino del arrepentimiento, sería reunido en el granero, metáfora del reino de la salvación. La paja, la religiosidad exterior vacía, sin transformación, sería quemada con fuego inextinguible. El mensaje era devastador para los líderes religiosos presentes. Su posición institucional, su linaje físico, su rango sacerdotal, no los calificaba automáticamente como grano. Solo el fruto genuino del Teshuvá, arrepentimiento, retorno a Hashem, contaba. No penséis que poder decir Abraham es nuestro padre. Mateo 3:9. Registra la advertencia más radical. El linaje físico de Abraham no era garantía de pertenencia al reino. Hashem podía levantar hijos de Abraham de estas piedras. El juego de palabras en arameo es notable. Afanín, piedras, y banín, hijos, suenan similares. La filiación espiritual, el fruto del arrepentimiento genuino, era lo único que contaba ante el juicio inminente. El bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Las palabras de Johanán sobre el que viene. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará Espíritu Santo y fuego, y esta declaración establece una jerarquía radical. Johanán, con toda su estatura profética, se considera indigno de realizar el servicio más humilde, llevar las sandalias del que viene. En el contexto rabínico, incluso un discípulo no debía llevar las sandalias de su maestro, solo un esclavo realizaba esa tarea. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. La promesa del derramamiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre toda carne era una expectativa profética central del judaísmo escatológico. Joel, versos 28 al 29, prometía: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los siervos y las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Ezequiel 36, 26, 27 prometía: os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Johanán anunciaba que él venía tras él, era el agente de ese derramamiento prometido, refiriéndose a Yeshua. El fuego de purificación o juicio. El fuego en el bautismo del Mesías tiene doble dimensión. Por un lado, fuego como purificación. Malaquías 3:2-3. Describe el mensajero del pacto como fuego de fundidor y jabón de lavadores, que purificará a los hijos de Leví. Por otro lado, fuego como juicio. La paja quemada del versículo siguiente completa la imagen. El mismo Mesías que otorga el espíritu purificador traerá juicio sobre los irreformables. Esta tensión entre gracia y juicio era central en la teología profética. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 el Pentecostés cumplirá literalmente la promesa del bautismo en el Espíritu, con la aparición de lenguas de fuego sobre los discípulos reunidos. La imagen de Johanán encontraría así su cumplimiento dramático y concreto.
Superioridad del bautismo de Yeshua. Johanán establecía una distinción fundamental. Su bautismo era externo, agua sobre el cuerpo, representado en el arrepentimiento del corazón. El bautismo del Mesías sería interno, el espíritu de Hashem habitando y transformando desde dentro. No la señal del cambio, sino el agente del cambio mismo. Agua apunta al espíritu, el espíritu realiza lo que el agua solo simboliza. El bautismo de Yeshua, la escena en el Jordán. Una pregunta teológica incómoda. Mateo 3 al 15 registra la llegada de Yeshua desde Galilea para ser bautizado por Johanán. El texto destaca la incomodidad de Johanán. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esta reticencia es históricamente auténtica. Ningún inventor tardío hubiera incluido un detalle tan teológicamente incómodo. Si el bautismo era para arrepentimiento, ¿por qué Yeshua sin pecado lo necesitaba? Una pregunta para pensar. La respuesta de Yeshua para cumplir toda justicia. Mateo registra la respuesta. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. La expresión toda justicia, pasan dikaiosinen, tiene una connotación muy específica en el pensamiento judío. No significa meramente hacer lo correcto, sino cumplir la voluntad de Hashem en su totalidad, identificarse completamente con el pueblo, con su necesidad de renovación, con su historia y su llamado. Yeshua no venía a separarse de Israel, sino a encabezarlo, a sumergirse en su condición y llevarlos a través del agua hacia una nueva identidad, como vimos al principio. Hay también una dimensión de investidura sacerdotal. En Éxodo 29 y Levítico 8, la instalación de los sacerdotes incluía una inmersión en agua antes de ser ungidos. Yeshua, comenzando su ministerio público a los 30 años, la edad precisa en que los levitas comenzaban su servicio, números 4:3, se somete a una inmersión que es también un comienzo formal de su ministerio mesiánico. La expresión la apertura de los cielos, Mateo 3:16. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. La imagen de los cielos que se abren son menos. En Marco, más dramático aún, remite a Isaías 64:1. Oh, si rompieran los cielos y descendieras. Era el lamento de Israel por el silencio de Hashem. El bautismo de Yeshua, ese silencio se rompe. Los cielos se abren, comunicación vertical restaurada entre el cielo y la tierra. El bautismo en el Jordán. La escena del bautismo representa una manifestación simultánea de Hashem y de su acción en la historia. Yeshua sale del agua, el espíritu de Elohim desciende sobre él en forma visible y una voz desde los cielos declara su aprobación desde su perspectiva no trinitaria. Este acontecimiento no describe tres personas dentro de una misma deidad, sino la presencia de Hashem actuando mediante su rúa y comunicando su voluntad desde los cielos ante sus numerosos testigos junto al río Jordán. El bautismo en el Jordán. Yeshua sale del agua, el Espíritu de Elohim desciende sobre él y una voz desde los cielos proclama su aprobación. Y esta escena muestra la intervención de Hashem, su espíritu y su ungido en un mismo momento sin implicar necesariamente una doctrina trinitaria, como muchos dicen hoy que como se agarran de Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5 el verso 7 que dicen y dejan ver que allí está la Trinidad, que allí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son los que dan testimonio. Pero en sí, eso no es lo que quiere enseñar ese texto, porque ese versículo fue añadido y es un espurio. El descenso del Espíritu como paloma. Por eso dije que tuvieran ahorita esta expresión como paloma. Mateo 3:16, una visión concreta. El texto dice que el espíritu de Hashem, Rúa de Elohim, descendió como paloma y vino sobre Yeshua. Descendió como paloma. El Evangelio de Lucas 3:22
añade el detalle significativo en forma corporal, como paloma. Usa la misma expresión de Mateo, como paloma, subrayando que no era una experiencia puramente interior, sino una manifestación visible. Yohanan testifica en el Evangelio de Juan 1:32 al 34, vi al Rúa, al Espíritu de Dios, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Isaías cumpliendo Isaías capítulo 11, el verso 2. La paloma en hebreo es Yoná. En la tradición rabínica era frecuentemente asociada con Israel mismo. El Midrash y los escritos rabínicos hablan de la Shekinah, la presencia de Hashem, cenándose sobre las aguas del caos como una paloma. Génesis 1:2 dice que el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas. Y el Talmud Hagiga 15a compara ese movimiento al de una paloma que revolotea sobre su nido sin tocarlo. En el relato del diluvio de Génesis 8, la paloma es la mensajera que anuncia el fin del juicio y el comienzo de una nueva era. Ungido Mashiach. El descenso del Espíritu sobre Yeshua es una escena de unción, no con aceite físico, sino con el propio Ruach HaKodesh. Isaías 61:1 es el texto que propio Yeshua citará en Nazaret, Lucas 4:18, donde dice que el Espíritu de Hashem, el Señor, está sobre mí porque me ungió Hashem. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. En su bautismo, Yeshua es públicamente ungido, constituido como Mashiach, el ungido por el propio Ruach de Hashem ante testigos humanos y celestiales. Pero quédese con la expresión como paloma. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Salmo 2:7, el decreto real. La voz celestial funciona a dos textos proféticos. El primero es el Salmo 2:7. Hashem me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo 2 es un salmo de coronación, de instalación real del Mashiach ben David. Era interpretado mesiánicamente en el judío del segundo templo. Al declarar, este es mi hijo, Hashem estaba proclamando públicamente la entronicización, la investidura mesiánica del rey davídico prometido, que lo vimos en las clases pasadas. La expresión hebrea Yelitija Hayón, hoy te he engendrado, señalaba el inicio formal de su reinado. Isaías 42:1, el siervo elegido. La segunda fuente en Isaías 42:1, el primero de los cánticos del siervo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. La expresión en quien tengo complacencia, eudoquesa en griego, ratziti en hebreo, es precisamente el lenguaje de Isaías 42, el siervo elegido sobre quien reposa el Espíritu y con quien el Padre está complacido. Es el mismo que sufrirá por los pecados del pueblo, Isaías 53. La gloria y el sufrimiento van unidos desde el principio. Amado, aga- agapetos. El término agapetos en el uso griego del periodo a menudo significaba no solo amado, sino único, el único hijo, equivalente al hebreo Yahid, en el mismo término usado en Génesis 22:2, cuando Hashem pide a Abraham que ofrezca a su hijo, tu único, al que amas, Isaac en el monte Moriah. La resonancia tipológica era inevitable para un oído judío. Yeshua es el Isaac definitivo, el hijo amado y único que será ofrecido, pero que resucitará. La declaración, la voz del Padre, el Espíritu descendía como paloma, el Hijo en el agua. Esta escena es simultáneamente la revelación más completa de la naturaleza de Hashem. Hasta ese momento en la historia de Israel y la inauguración oficial del ministerio público del Mesías, todo lo que seguirá en Mateo, la enseñanza, los milagros, la pasión, la resurrección, fluye desde este momento en el Jordán. El cielo ha abierto su boca, la era mesiánica ha comenzado. La complacencia del Padre sobre el Hijo antes de cualquier milagro o enseñanza revela que el amor de Hashem no está basado en el rendimiento, sino en la identidad. Es un principio teológico que impregna toda la enseñanza de Yeshua sobre la relación del creyente con el Padre.
Padre. Síntesis del capítulo 3 de Mateo como abertura mesiánica. Capítulo 3 de Mateo funciona como una obertura orquestal. En él presenta todos los temas que desarrollarán a lo largo del Evangelio. Cada elemento es teológicamente denso y culturalmente preciso. Proclamación, investidura, confrontación, bautismo. Lo que el capítulo responde, ¿quién es el mensajero? Johanán, es el Elías prometido, el heraldo del gran rey. ¿Cuál es el mensaje? El reino de Hashem se ha acercado, arrepiéntese ahora. ¿A quién interpela? A todo Israel, desde el pueblo común hasta los líderes religiosos. ¿Qué se requiere? No linaje físico, sino fruto genuino de Teshuvah. ¿Quién viene? Yeshua, el Hijo amado, el Mashiach ungido con el Espíritu. La coherencia de las profecías cumplidas. Isaías 43, el heraldo del desierto. Malaquías 4:5, el Elías que precede el día de Hashem. Isaías 42:1, el siervo elegido sobre quien reposa el Espíritu. Salmo 2:7, el Hijo ungido como rey. Joel 2:28, el derramamiento del Espíritu prometido. Ezequiel 36, 25 al 27, el agua y el Espíritu en la nueva era. Mateo 3 no es un episodio aislado, sino el nudo donde convergen siglos de expectativas proféticas con el inicio concreto e histórico del reinado mesiánico. Leerlo sin este contexto es como escuchar la obertura sin conocer la ópera. Se pierde la mayor parte de su belleza y su poder. Así que vemos verdaderamente lo que significa eh, este, eh, lo que significa Mateos capítulo 3. Ahora, yo dije, ¿qué significa la expresión como paloma? ¿Qué fue lo que descendió sobre Yeshua? ¿Fue una paloma literal o qué fue? Si nosotros leemos este verso, vemos aquí la expresión como paloma. El texto no dice que una paloma literal descendió sobre Yeshua, sino como paloma. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar esta expresión antes de concluir? Espero que lo estén viendo. ¿Fue una paloma lo que descendió sobre Yeshua o qué fue? El texto bíblico, Mateo 3:16, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Observación clave, el texto dice como paloma, no que el Espíritu era una paloma. Tenemos que hacer la aclaración. Punto número 2, pregunta que tenemos que hacernos. ¿Fue una paloma literal? No fue una paloma literal, porque si no, el texto dijera una paloma. El texto no afirma que el Espíritu Santo era un ave, sino que descendió con la apariencia o semejanza de una paloma. ¿Por qué? Porque fue una manifestación visible del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, como dice aquí, tomó una forma visible para ser percibido por los presentes. No fue que descendió una paloma, porque si no el texto dijera una paloma descendió. Por eso es importante cuando nosotros leemos estos capítulos,
siempre hay cositas que nos van a enseñar. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural histórico, la paloma en la cultura del Antiguo Oriente, en el mundo hebreo, la paloma era símbolo de pureza, inocencia, paz, fidelidad, presencia favorable de Dios. La paloma en las escrituras hebreas. Después del diluvio, Noé envió una paloma que regresó con una rama de olivo. Ahí sí fue una paloma. Señal de que la presencia de Dios traía paz y un nuevo comienzo. Símbolo de paz y aprobación divina. En las culturas antiguas, cuando una deidad se manifestaba o aprobaba a alguien, a menudo había señales visibles en el cielo o en la naturaleza. El bautismo de Yeshua en su contexto, este evento marcó el inicio del ministerio público de Yeshua y la confirmación de su identidad como el Mesías, con la aprobación del Padre y la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue entonces? Fue el Espíritu Santo descendiendo sobre Yeshua en una forma visible, semejante, no que era una paloma, semejante a una paloma. No fue un ave en su naturaleza. Fue una manifestación simbólica y sobrenatural. Permitió que los testigos entendieran que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces, podemos concluir que no fue una paloma literal. El Espíritu Santo descendió en una forma visible, semejante a una paloma. Significado teológico: revela la unidad del Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. Señala el inicio del ministerio de Yeshua, muestra la aprobación divina y la unción para su misión. Entonces, ya vemos que no fue una paloma como se nos ha enseñado desde muy tiempos antiguos, sino que fue una manifestación, una semejanza. Baruch Hashem. Espero que este estudio sea de gran bendición. Recuerde suscribirse a nuestro canal de Besorá Tobá en YouTube, denle a la campanita, comparta, shalom y será hasta la próxima.